El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta de la Cátedra de San Pedro nos hace mirar hacia lo más esencial de lo que Cristo hizo con el apóstol Pedro y qué fue lo que le confió y por qué se lo confió. Hoy nosotros tenemos ese signo visible del ministerio petrino en la persona del Papa Francisco, sin que él sea Pedro. Él es un servidor de este ministerio y ejerce este ministerio como Papa a partir de la confesión de fe del apóstol San Pedro. Se celebra la cátedra porque allí es donde se manifiesta lo fundamental, en donde se expresa lo que es esencial para nosotros los cristianos, para la Iglesia y para el mundo. No porque sea una cátedra material, como aparece hoy en Roma, lo que verdaderamente nos dé el signo de unidad, sino lo que hizo el apóstol San Pedro. Por gracia del Espíritu Santo, por gracia del Padre Celestial, él pudo reconocer que Jesús es el Mesías, es el único Señor, es el único Salvador, es el único Rey, es el fundamento, como lo descubrió también y lo predicó el apóstol San Pablo, de todo cuanto existe. Por él fueron hechas las cosas también, nos lo va a decir el apóstol San Juan en su Evangelio. Entonces, esta celebración de la fiesta de la Cátedra de San Pedro nos lleva a mirar cuál es el fundamento esencial de nuestra fe. El fundamento esencial para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos. ¿Y cuál es el fundamento esencial del cual nosotros también tenemos que dar testimonio ante el mundo? El fundamento esencial que nosotros debemos proclamar y mostrarle al mundo, y es Jesús, porque solamente Él es el Señor. Por eso el Señor le confía a Él este fundamento de la fe, y le confía también este ministerio, este servicio, y entonces, desde entonces más bien, esta profesión de fe del apóstol San Pedro se va a convertir para nosotros en el ícono de toda paz,
de toda unidad y de toda tranquilidad. Hoy ningún papa de los que han existido y hasta el momento el que está en la cátedra de Pedro puede enseñarnos otra cosa diferente más que esta. Jesús es el Señor. Jesús es el único Rey. Jesús es el único Salvador. Jesús es el único liberador. Jesús es el fundamento de la vida humana y de la vida cristiana, el fundamento de la Iglesia. Y es precisamente aquí donde el Papa tiene una autoridad plena. Se le ha dado la potestad plena para anunciar este nombre, para comunicar este nombre, para confirmarnos en este santísimo nombre, el nombre de Jesús. Es aquí precisamente en donde tiene el fundamento de la potestad que tiene el Papa Francisco hoy y que ha recibido a través de Cristo por el apóstol San Pedro, para que nos confirme en esta única fe que San Pedro profesó y que también debieron profesar los apóstoles, que también debieron profesar los discípulos, que también debieron profesar todos los que querían pertenecer al cristianismo, todos los que querían pertenecer a la Iglesia. Ese es en realidad el fundamento del ejercicio del ministerio petrino. Tú eres el Mesías. Y el Señor prometió, le dijo a Pedro: bienaventurado seas, y sobre ti edificaré mi iglesia. Desde entonces la Iglesia Católica no se constituye por estar debajo de un edificio o bajo de unas estructuras materiales o bajo de unas normas legales o jurídicas. La Iglesia Católica se constituye por la profesión de fe que profesó Pedro. Reconocer que Cristo es el Señor, primero en el corazón y después profesarlo con los labios. Y es verdaderamente católico, nos enseña el Concilio Vaticano II, quien da testimonio y vive en fidelidad a esta realidad. Quien no vive esta realidad cristiana, quien no cree que Jesús es el Señor en su corazón y no lo profesa con sus labios, no es católico. Así tenga una partida de bautismo registrada en una cancillería o en un despacho parroquial. Así tenga una partida de confirmación. A nosotros nos hace católicos la profesión de una única fe, la fe que profesó el apóstol Pedro. Y nos hace católicos en vivir conforme a esa fe, que es precisamente lo que prometemos en el bautismo y lo que renovamos cada año en la vigilia pascual, cuando decimos que renunciamos al mundo, que renunciamos a nosotros mismos, que renunciamos al pecado para acoger al Dios uno y trino en la persona de Jesucristo. Por eso el Papa Benedicto nos advirtió que no todos los que se dicen católicos y están bajo esa cartera de ser católicos somos católicos. Solo quien vive esta realidad que también predicó San Pablo y que vivió San Pablo, quien cree en su corazón que Jesús es el Señor y profesa con sus labios que Dios lo resucitó, ese será salvo. Porque si profesamos con los labios, pero no creemos con el corazón, caemos en la hipocresía de los fariseos. Caemos en la mentira. Hay una unidad sustancial entre lo que se cree en el corazón y lo que se profesa con los labios. Y por eso el Señor formó a sus discípulos, para que el día que proclamaran esta verdad no quedara como palabra mentirosa y como una palabra caricatura y como un disfraz de vida cristiana. Hoy lo dice el apóstol San Pedro: yo, anciano como ellos, sacerdote como ellos, obispo como ellos, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo. ¿Y por qué es testigo de los sufrimientos de Cristo? Porque ha padecido por mantenerse fiel al nombre de Cristo. Nosotros somos verdaderamente cristianos
y fieles a esta verdad de la cátedra de Pedro, en la medida en que nos hayamos expuesto y nos expongamos por el nombre de Cristo. Quien todavía no da ese paso de atreverse y asumir ese riesgo de exponerse por ser fiel al Señor, por ser obediente a Cristo, por vivir solamente para Él como el Señor nos lo enseñaba estos días, creo que fue ayer o antier, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de Él ante mi Padre que está en los cielos. Repetidas veces dijo el Papa Benedicto XVI, incluso hasta no solamente el final de su vida, sino después de su vida en esta tierra, en sus escritos póstumos, que no todo lo que se decía católico era verdaderamente católico. No todo el que se profesaba creyente era verdaderamente creyente. No todo el que se profesaba bautizado era un verdadero bautizado. No todo el que profesaba amor por la Iglesia tenía verdadero amor por la Iglesia. Lo que verdaderamente da testimonio de ese amor es el riesgo que nosotros asumamos por ser fieles al Señor, por mantenernos en esa verdad. Y por eso San Pedro le dice a su comunidad: ustedes se han purificado en esa única verdad, la verdad que nosotros conocimos, la verdad en la que nosotros nos hemos esforzado por vivir, la verdad que nosotros les proclamamos, la única verdad que es Cristo, porque solamente Él es la verdad. Y es en ese sentido que ustedes y yo quedamos vinculados con esta Iglesia Universal Católica, una y santa. Es un vínculo de una realidad espiritual más que material. Y aunque la Iglesia esté en esta sociedad y sea también una institución social, porque así aparece en el mundo, tiene una realidad más profunda y esencial, y es la realidad espiritual. Lo que a ustedes y a mí nos lleva a la comunión es que sintamos todos lo mismo. ¿Y cuál es el sentimiento que nos pide la profesión apostólica? Amor por Jesús. Todo nuestro sentir por Jesús. Que pensemos todos lo mismo. Y eso nos lleva a la comunión. ¿Y cuál es el pensamiento cristiano? El pensamiento cristiano es uno solo: que Cristo es la única verdad, la verdadera verdad. Que Cristo es la verdad misma. Cuando pensemos así, todos nosotros los cristianos católicos nos vamos a entender. Por eso Simeón se lo advierte a la Virgen: este está puesto como signo de contradicción. A nosotros, o más bien, nosotros vamos a vivir en unidad cuando nos comportemos todos de la misma manera. Y nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, acogiendo toda la doctrina del Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II acoge a la vez toda la doctrina de la tradición, que la vida que debemos vivir todos los cristianos, la vocación que ustedes y yo tenemos, es la vida de Cristo. Nosotros nos debemos parecer a Él, tanto en nuestra estructura interna, en el modo de pensar, de sentir, de reflexionar las cosas, como en el modo de actuar. Todo lo que hoy dentro de la Iglesia no se parece a Cristo, en fidelidad al Padre, en fidelidad a su palabra, en fidelidad a sus mandamientos, en fidelidad a lo que el Padre pidió, todo lo que no se parezca no es cristiano. Porque los cristianos solamente tenemos un criterio de vida para vivir la vida, para actuar y comportarnos, solamente hay uno, y eso es lo que nos da paz, y nos da tranquilidad, y nos da alegría, y es la conducta de Cristo. Por eso ustedes y yo debemos mantener, como dice la carta a los Hebreos, siempre fijos los ojos en Jesús.
el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo todo el patrimonio espiritual de los grandes maestros y doctores de vida espiritual en la Iglesia, nos enseña en qué consiste el velar que nos pidió, la vigilancia que nos pidió Jesús. Y todos los santos coinciden en esto, todos los doctores y maestros de la vida espiritual coinciden en esto. La vigilancia nuestra es en atención a Jesús, es en atención a Él, es en mantener todos nuestros sentidos, toda nuestra mirada, todo nuestro ser en torno a Cristo, tanto en su vida presente, porque lo tenemos a través de los sacramentos, como en su promesa de venida futura. La gran división que hoy hay en la Iglesia, lo ha dicho varias veces el Papa Francisco, es que no estamos mirando para el mismo lado. Es que no estamos pensando todos lo mismo. Es que no estamos tomando todos el mismo y el único criterio para vivir la vida cristiana dentro de la Iglesia Católica. Es que no todos estamos teniendo la única referencia, y es Jesús. Hoy es una oportunidad también muy grande para que ustedes y yo nos preguntemos delante del Evangelio y ante el Evangelio, ¿cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Se parecen nuestros pensamientos a los del Señor? ¿O pensamos contrario a Él? Porque cuando uno entra en este camino relativista, que admite de todo, tenemos que preguntarnos en torno a Jesús y al único Jesús del Evangelio, al que profesó Pedro, si nuestro modo de pensar se parece al de Él. Yo miro la pureza afectiva y sexual como la miró y la vivió Cristo, es a ese nivel. Yo me pongo ante la verdad, como se puso Cristo ante la única verdad del Padre, la busco, me adhiero a ella, testimonio esa verdad, porque fue lo que hizo Cristo durante toda su conducta terrena, fue lo que hizo San José, fue lo que hizo la Virgen, fue lo que vivieron los santos. Yo siento como siente Cristo, que vivió para darle culto al Padre en todo momento y se esforzó porque ese culto fuera verdaderamente un culto espiritual desde el corazón. Cuando subía al templo a hacer la liturgia o cuando la hacía en su casa o en la sinagoga, no la hacía de boca para afuera, la hacía con el alma y el corazón. Este Salmo 23 que hoy nos trae la liturgia, Cristo lo encarnó en su propia vida, en los momentos más difíciles de prueba que vivió, para decir: Dios mi Padre, el Señor es mi pastor y con Él nada me falta. ¿Será que Dios para nosotros es la única fuente, la única roca, el único refugio absoluto, o tenemos ídolos o idolitos? Porque ahí nos damos cuenta cómo están nuestros sentimientos. Nuestras emociones dependen de lo que Cristo nos diga, de sus miradas o de las miradas de los hombres y de las criaturas. Porque si todavía estamos dependiendo, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestro entusiasmo, ilusión, depende de las criaturas, estamos muy mal. Puede que tengamos idolitos como tenía Raquel, la esposa de Jacob, que cuando salieron huyendo de la casa de su padre por las dificultades que tuvo Jacob con su suegro, ella se escondió unos ídolos debajo del vestido, porque no se fiaba solamente de Dios, porque su esperanza no estaba puesta en Dios. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Solamente en Dios, como Cristo mantuvo su esperanza puesta en el Padre? ¿Hacia quién está direccionado o direccionada nuestra voluntad? El deseo de hacer las cosas, de obedecerlas, ¿hacia Dios
o a las órdenes de los hombres? ¿Qué son más importantes para nosotros, los mandatos humanos o los mandatos divinos? Porque Cristo a la edad de 12 años se le perdió 3 días a su mamá y a su papá sin pedirles permiso. Y cuando la Virgencita le reclama, él también le reclama y le dice: ¿por qué me reclamas? ¿No sabías que debo estar en las cosas de mi Padre? Así como para Cristo el Padre fue un absoluto, para ustedes y para mí el Padre Celestial debe ser nuestro absoluto. Y eso da libertad. Cuando nos quieren mangonear, cuando nos quieren esclavizar, cuando nos manipulan, cuando hoy nos quieren manejar de todas las maneras las diferentes autoridades con las que nos relacionamos, es una libertad muy grande, porque nosotros no podemos dejar someter nuestra voluntad por nadie, más que por Dios. Él fue el que nos creó. La libertad nos viene de Él y es para Él. ¿Hacia dónde se dirige nuestro culto? ¿Es para agradar a Dios o para agradar a los hombres? ¿Cuánto nos tenemos que hacer esta pregunta los sacerdotes, los obispos hoy, los religiosos y las religiosas? ¿Para quién es nuestro culto? ¿Verdaderamente es para el Señor o para satisfacer a la gente? Para que la gente se sienta bien. ¿Nuestra conducta de vida es para darle culto a Dios o para tener contenta a la gente? San Pablo le dice a los Gálatas: yo no vine a agradar a los hombres, porque si quisiera agradarlos a ustedes, Gálatas, dejaría de ser siervo de Cristo y me convertiría en un esclavo de ustedes. Menos mal, él sabía para quién era la vida, para quién era la voluntad, para quién era el amor. Y Dios hoy nos quiere dar esa libertad. Somos del Señor y somos para el Señor. Y al reconocer que Jesús es el Mesías, es reconocer que el Padre lo ha constituido como dueño y superior de todo. Esta fue la gran verdad que encontraron los primeros cristianos cuando pudieron proclamar abiertamente y decían: Jesucristo es el Señor, el César no es el Señor. Jesucristo es el Rey, el César es un siervo del Rey. Jesucristo es el dueño de todo, el César solo es un administrador del dueño de todo. Gran verdad que nos hace libres a nosotros cuando sabemos que el dueño absoluto de todo es el Señor y que todos nosotros estamos en esta creación solamente como siervos y administradores. Por eso San Pablo le dice a los corintios: ¿para qué andan peleando unos que son de Cefas, otros que dicen que son de Apolo, otros de Pablo? ¿Para qué pelean? ¿Quiénes somos nosotros? Solo somos siervos y esclavos. No fuimos nosotros los que les dimos la vida, no fuimos nosotros los que les dimos la libertad, no fuimos nosotros los que les dimos el ser, no fuimos nosotros los que los salvamos, fue Cristo el Señor. Y por eso yo no vine a anunciarles otra verdad diferente más que a esta, que Jesús es el Señor y que a Él nos debemos someter todos. Verdad que trae el catecismo hoy de una manera clara y sencilla cuando nos habla de los títulos mesiánicos de Jesús, como Salvador, como ungido, como Señor y como Mesías, como Hijo de Dios. Gran verdad para nosotros, como dice San Juan, que nos hace libres. Si guardan mi palabra, es decir, si la creemos con el corazón y la profesamos con los labios, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso los mártires entregaban su vida mientras el César les decía: reconózcame a mí como Señor y no los mato. Y ellos decían: tú no eres el Señor es Cristo, tú eres solo un siervo. Y eso le daba rabia al César.
Y por eso comenzó a perseguir a los cristianos, sobre todo en el imperio de Diocleciano, que fue una persecución desde el ámbito jurídico declarada a nivel universal para todos los católicos. Y los cristianos felices eran tan libres que hasta el miedo los quería manipular. Y el miedo por allá les decía por dentro: renieguen para que no los maten. Y ellos decían: tú no tienes ninguna autoridad, la autoridad la tiene Jesús. Cuando alguien tiene esta convicción en el corazón, ni el miedo puede con él y con ella. Porque no hay una verdad más absoluta, más grande, que sea capaz de someter al miedo, a esclavitud, que Cristo, con la fuerza de su Espíritu. Y por eso Pablo le decía a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de esclavitud para que te sometas a nadie, sino un espíritu de libertad, de valentía, para que te sometas a Cristo. A veces nuestros caprichos, nuestra soberbia, nuestros desórdenes quieren someter al otro. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente o consciente. Nosotros no somos los señores de nadie. Somos siervos, no señores. Y si nos vamos a relacionar con los otros, nos vamos a relacionar como siervos para hacerles el bien, no para someter a nadie. Al único que nosotros debemos estar sometidos es al Señor. Es la gran verdad que nos trae también el Señor y el Espíritu Santo a nosotros los religiosos y las religiosas. Hay un documento de la Iglesia que publicó San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ya no recuerdo bien, se llama El servicio de la autoridad y la obediencia. La obediencia en la vida religiosa es hermosísima, bellísima, porque inmediatamente se convierte en un vínculo ante la voluntad de Dios y nos enseña a nosotros que al único que debemos buscar es al Señor. Para eso es la obediencia, para buscar solamente a Dios, para someternos solamente al Señor. Mi corazón busca tu rostro, Señor, dice el Salmo 26. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Por eso el salmista se levanta y dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca acostada sin agua. Porque el único que nos mueve a nosotros es el Señor. Es el motivo de nuestra vida. Es el verdadero motivo de nuestra existencia. Es el verdadero motivo de nuestros quehaceres. Y cuando llegamos a esta verdad que nos da el Espíritu Santo, entonces seremos verdaderamente libres y entonces nos amaremos verdaderamente como hermanos. Y entonces nos comprenderemos y llegaremos a la unidad y a la paz tan deseada para nuestro corazón, para nuestras familias, para nuestros pueblos, para nuestras naciones, para el mundo entero. Cuando todo sea sometido a Cristo, porque es el único Señor. Que esta fiesta de la Cátedra de San Pedro nos lleve a experimentar esa dulce alegría que somos del Señor, vivimos del Señor, vivimos solamente para Él y en Él encontramos todo lo que nuestra vida y nuestro corazón necesita para que no nos dejemos esclavizar por nada ni por nadie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.